da gusto poder saludarles nuevamente. A través de esta pequeña transmisión quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que sin lugar a dudas puede tener enseñanzas, aplicaciones y sobre todo experiencia para mejorar nuestra vida. Me da gusto que usted pueda escuchar y si en la medida de lo posible puede compartir este mensaje. No es de su servidor, es un mensaje que está escrito en la palabra de nuestro Dios y sin duda alguna fue dejado como un legado para ayudarnos. Quiero compartir esta noche con ustedes un pequeño mensaje titulado Dios sabe por qué pide las cosas. Normalmente cuando hablamos de órdenes, a veces viene a nuestra mente una orden militar que normalmente sabemos es inamovible, no puede cambiar. Alguna orden quizá religiosa como la observancia o participación de alguna actividad. Podría venir a nuestra mente tal vez una orden familiar que normalmente tiene que ver con educación y en la mayoría de los casos con protección, ya sea al momento o a futuro. Quiero decirles de manera general que las órdenes han sido generalizadas como una medida de protección. En algunos casos son medidas precautorias, en algunas otras tienen que ser acciones urgentes. Esto depende de la situación, el momento, el espacio en el que estemos viviendo. Aunque normalmente las órdenes humanas tienen objetivos de protección, como podría ser en una familia, con los amigos, la orden que quizá también nos da un doctor. También pueden existir órdenes con beneficio, por ejemplo, una orden que nos dan en el trabajo para llevar a cabo una actividad. En algunos otros casos las órdenes son de ayuda. Por ejemplo, cuando un maestro en clase le pide a un alumno y tiene que hacerlo con autoridad. Algunas órdenes pueden tener fallas hablando de las órdenes humanas. Quiero solamente nombrar una experiencia. El capitán Smith ordenó que el barco que él llevaba a su cargo navegara a toda marcha en un mar lleno de hielo flotante. El desenlace de esta orden lo conocemos. El hundimiento de ese gran barco, el Titanic. Sin embargo, quiero decirle que las órdenes provenientes de Dios siempre son para nuestro bien. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, mira Noé, construye un arca, Dios estaba haciendo provisión para salvar a la humanidad. En el caso de Caín y Abel, Dios les pide una ofrenda para demostrarle a la humanidad la manera correcta en que se debía adorar. A Lot se le dijo, sal de la ciudad. Estaba recibiendo una orden para salvar su vida. A Moisés se le dijo, preséntate ante Faraón, vas a liberar a mi pueblo. Sin embargo, esta noche podría enlistar muchos personajes, muchas órdenes, pero quiero traer a su mente un personaje llamado Jonás. Una orden sencilla, pero muy difícil de cumplir. Esta era una orden que provenía de Dios. En el libro de Jonás, capítulo 1, quiero leer textualmente el verso 2 que dijo así. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fue la orden de Dios. Nínive fue una ciudad que vivía en estos momentos de la historia citada, un parecido a los tiempos previos al diluvio. ¿Cuáles eran las acciones previas al diluvio? Bueno, que las personas ignoraban totalmente la palabra de Dios. Y es curioso porque hoy en nuestros días sucede muy similar. ¿Cuál fue la consecuencia cuando el ser humano decide ignorar la palabra de Dios? Bueno, en los tiempos de Nínive, en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos previos al diluvio, se desencadenó una depravación total en todos los aspectos. Los ninivitas seguramente son personajes que habían asesinado a la familia de Jonás. Ellos practicaban las peores torturas que existieron y existían pero hasta sus momentos. Ellos eran conocidos por ser personas que producían mucho dolor. Jonás sabía que si les predicaba, alguno de ellos podía ser perdonado y por ende iba a ser salvado.
Así que la historia dice en el verso 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Saben, mis estimados, la primer reacción del ser humano cuando ha decidido desobedecer a Dios es huir. Jonás por un momento pudo pensar, es que eso que me está pidiendo Dios es demasiado grande. ¿Cómo que tengo que decirle a una ciudad entera que cambie y en tan solo 40 días? No, además son bien malos. Ellos mataron a mi familia, mejor que se pierdan. El profeta no comprendía, mis estimados, que cuando Dios pide algo, le dará la fortaleza a quien le está pidiendo para que pueda cumplir. Vuelvo a repetir y lo aplico. Cuando nosotros recibamos una orden de Dios, no dude que seremos fortalecidos para poder cumplir eso que se nos está pidiendo. Bueno, a Jonás se le estaba pidiendo que fuese a ese lugar. No sé, pero quiero preguntar, ¿qué órdenes de Dios hemos creído son difíciles de llevar a cabo? Algunos, quizá por poner un ejemplo, hemos leído cuál es la dieta ideal para el ser humano. Sin embargo, nos formulamos en la mente la creencia que es tan rígida que mejor decidimos desobedecerla y comer todo lo que se nos antoja. Otro podría ser, por ejemplo, que Dios nos dio la orden que hay un día especial para adorarle. Y muchos de nosotros, justificados en una necesidad financiera, decidimos ignorarlo por completo. Debo decirles que el profeta, usted conoce la historia, decidió alejarse de Dios antes que obedecerle. Y ese es un fenómeno natural en el ser humano. En cuanto algo no nos agrada, o vemos una orden de Dios y simplemente no nos gusta, en ese momento decidimos alejarnos de Dios. La historia de Jonás dice que llegó a Jope. Esa es una ciudad, un puerto que se ubica más o menos a 54 kilómetros de Jerusalén. Ahí tomó una embarcación a Tarsis. Hoy usted podía ubicarlo en el sur de Francia. Esa ciudad comercializaba los metales costosos. Ahí había fenicios. ¿Quiénes eran los fenicios? En realidad los fenicios provenían de los cananeos. Y entonces Jonás estaba en desacuerdo. Dios me está pidiendo que vaya a Nínive. No, mejor me voy a Tarsis. Parecía ser que Jonás conocía mejor lo que debía de hacer incluso que Dios. Y muchos seres humanos, mis estimados, lamentablemente en esta vida decidimos otro camino. Sabemos lo que Dios nos está pidiendo, pero nosotros decidimos hacer algo diferente. Aquí es donde yo quiero que usted enfoque su atención. Dios nunca abandonó a Jonás. La orden de Dios fue clara. Mira, Jonás, ve y comparte mi evangelio y el evangelio los va a hacer cambiar. Sin embargo, Jonás necesitaba perdonar y amar a sus semejantes. Pero Jonás dice, los detesto, me han molestado, mataron a mi familia, son malvados. Así que Jonás decide huir antes que perdonar y antes que amar. Las personas necesitaban conocer el evangelio y cambiarían. Pero Jonás dijo, no estoy dispuesto a compartirles las buenas nuevas. Y es que, mis estimados, yo no sé si en su vida en algún momento alguien le ha hecho daño y no le puede perdonar. Y a veces decidimos incluso alejarnos de Dios para no escuchar esa voz que nos dice, debes perdonar, debes amarle. Mis estimados, Jonás conocía el evangelio totalmente, pero no había sido transformado. El verso 4 del primer capítulo dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Dios le dio una orden a Jonás. Jonás decide desobedecer y entonces Dios va a utilizar elementos naturales para hacerlo cambiar.
En esta historia usted léala a detalle en casa. Utiliza el mar, viento, un pequeño gusano, una calabacera y un gran pez. Una tormenta estaba siendo el instrumento para llamar al corazón de Jonás. El verso 5 dice que los marineros tenían miedo, y para tener miedo siendo marineros eso debía estar muy feo. Cada uno de los que iban ahí pertenecía a una denominación diferente, y por eso cada uno le clamaba a su Dios. Empezaron a tirar las cosas de la nave, tratando de que la barca pudiera mantenerse a flote. Pero dice el verso que Jonás se encontraba profundamente dormido. Esos quizá eran fenicios, los marineros, cananeos. Clamaron a sus dioses, pero la historia dice que ninguno pudo calmar la tormenta, mis estimados. Muchas veces vamos a leer que el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, es un Dios poderoso. Pero cuando llegamos a los momentos de prueba, lamentablemente actuamos como estos marineros. Buscaremos la solución en otros dioses, en otras cosas. Pero la Biblia es tan preciosa que nos dice que el único capaz de calmar esa tormenta es el Dios del cual nos hablan las Escrituras. Algunas tormentas, mis estimados, son permitidas en nuestra vida como un llamado a la transformación. Debo decirle que de alguna manera no había nada ni nadie que pudiera ayudar a Jonás fuera de Dios. Hoy en nuestro mundo, en nuestra vida, podemos tener tormentas y no habrá nadie que nos pueda ayudar si no es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Podríamos buscar soluciones en todo lugar, pero mis estimados, la experiencia de Jonás nos debe hacer entender que no habrá soluciones fuera de Dios. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y al mismo tiempo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento de la tormenta Jonás hubiese reconocido la voz de Dios llamándole y hubiese aceptado volver hacia Nínive? Seguro estoy que el gran pez no se lo hubiese comido. Mire que la reacción de los marineros en la historia, léala a detalle por favor en casa. Dice que fueron hacia Jonás y le dijeron: Jonás, ¿por qué está pasándonos esto? Y él les contestó: es que yo soy hebreo, yo creo en Jehová, ese Dios de los cielos, el que hizo la tierra, el mar. Y entonces los hombres dijeron: oye, creo que ya la regaste demasiado. ¿Por qué has hecho esto? Ellos sabían que estaba huyendo de la presencia de Dios y él pues se los estaba declarando en este momento. Viene otro aspecto que quisiera resaltar de la vida de Jonás. ¿Qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se pueda calmar? Y note lo valiente que es este profeta. Tómenme y échenme al mar. Saben, mis estimados, el verso 12 tiene una declaración muy fuerte. Jonás estaba dispuesto a morir antes que obedecer a Dios. Pero el verso 13 muestra que aún estos hombres que no temían al Dios que usted y yo conocemos, no lo echan al mar de primera mano. Empiezan a luchar para tratar de mantener la barca a flote. Yo no sé qué hubiera hecho usted en el caso de los marineros. Una vez que escuchaba a Jonás, tal vez hubiese sido el primero en empujarlo. No hubiese esperado ni un minuto, pero fíjese, los marineros esperaron unos momentos tratando de mantener aún a Jonás dentro de la barca. Sin embargo, ellos entonces, notando que no podían hacer nada, clamaron a Jehová y le dijeron: te rogamos, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Y entonces, tomando a Jonás, lo echaron al mar, y el mar se calmó. Hasta aquí, Dios había estado llamando a Jonás. Y miren cómo es su misericordia, que entonces el verso 17 dice que entonces Jehová tenía preparado un gran pez que se iba a tragar a Jonás,
y tuvo que estar Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía una orden clara para Jonás. Esta orden le iba a ayudar a Jonás, pero para que esto fuera funcional, Jonás tenía que ayudar a otros. Es hasta el capítulo 2, verso 1 que dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás pudo haber orado cuando recibió la orden y decirle: Señor, no me agrada, no estoy de acuerdo. Jonás pudo haber orado cuando estaba la tormenta y decirle: Señor, está bien, ya entendí, voy a dar vuelta. Pero mis estimados, Jonás tuvo que tocar el vientre del pez, estar encapsulado para poder entender que había una orden que cumplir. ¿Hasta cuándo Jonás debía entender? Imagine por un momento si usted tuviera a Jonás en este preciso instante, ahí en el lugar donde usted está, enfrente. ¿Qué consejo le daría a Jonás? Más de uno diría: oye, Jonás, obedece a la primera, no tienes que sufrir dentro del pez, no tienes que sufrir en la tormenta, todo va a estar bien. Pero entonces apliquemos esta situación a nuestra vida. ¿Por qué a nosotros nos cuesta obedecer las órdenes de Dios a la primera? La historia se la dejo de tarea. Jonás finalmente en esta historia logra el objetivo. Esa ciudad que estaba grandísima, en tan solo 40 días se entregó a Dios. Jonás pudo ser transformado. Jonás necesitaba ser salvado. Él ya conocía, pero no estaba convertido. Solamente estaba convencido. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no hemos sido transformados. Otros estamos aprendiendo la palabra de Dios y estamos siendo transformados. Bueno, Jonás tuvo que sufrir en el pez, en la tormenta, para alcanzar la transformación, incluso en la calabacera. Pero ya usted podrá leer la historia. Tuvo que pasar todo eso. Y mis estimados, sin duda en esa transformación él sintió dolor. Tuvo miedo, ansiedad, coraje, pero estaba siendo parte de su transformación por la rebelión que él estaba teniendo. Una vez que él aceptó las órdenes de Dios, entendió que era por su bien y pudo alcanzar la meta. Mis estimados, Dios quiere transformar nuestra vida. Cada vez que usted lea la palabra de Dios y encuentre una orden, aunque no le guste, debe entender que es por nuestro bien. Quizá en la palabra de Dios a los más jóvenes encontrarán que amigos no nos convienen, incluso a los más grandes. Y nos va a enojar porque nosotros decimos: es que lo quiero como amigo. Y no sabemos las consecuencias letales que podría traer a nosotros. Algunos jóvenes podrían preguntarse: es que quiero a aquel o aquella para casarme. Ignorando la experiencia de Sansón cuando Dios había dado una orden y él dijo: de ahí no quiero, quiero de allá. Y qué terribles consecuencias. Otros podríamos ser como Caín y Abel. Dios pide una manera de adorarle. Y muchas veces nosotros decimos: no, Señor, eso ya no. Yo quiero adorarte así y así voy a hacer las cosas. Qué tremendo, mis estimados. Dios pide un día especial. Y nosotros podríamos justificarnos. Pero debo recordarles que Dios quiere una transformación en nuestra vida y cada orden es por nuestro bien. Si bien es cierto que obedecer es decisión de cada uno de nosotros, algunos pasaremos dolor, otros miedo, algunos quizás sentiremos frustración por las consecuencias o por decisión propia. Pero podemos hacer de ello, mis estimados, una herramienta para aceptar la voluntad de Dios. Cada orden que Dios ha dejado en su palabra es por nuestro bien. Dios no envió el dolor, tampoco envió el miedo, tampoco envió la ansiedad. Jonás lo tuvo que vivir porque se negaba a aceptar la voluntad de Dios para su salvación. Jonás no entendía que la orden que Dios le estaba dando de ir a predicar a Nínive era para salvarlo a él mismo. Mis estimados, esta noche yo quiero invitarle para que cada vez que usted lea
escuche una orden de Dios, no la cuestione. Quizá no va a ser grato, pero es por nuestro bien. Dios sabe por qué pide las cosas. Por eso esta noche yo le digo, aceptemos las órdenes de nuestro Dios, porque al final de toda esta historia, las cosas terminarán bien. Que el Señor les bendiga.